Moshe hizo lo que le mandó Elohim. En el capítulo 40 del Pasuk 1 al 16 vemos que Elohim mandó que Moshe erigiera el tabernáculo y de los Pasukim 17 al 33 vemos efectivamente cómo fue levantado. El tabernáculo siguió el orden siguiente y les dejo también los Pasukim para que los vean. Primero pusieron las tablas, después las cortinas y la sobrecubierta, el arca del testimonio en el lugar santísimo, el velo extendido sobre el arca del testimonio, la mesa de los panes en el lugar santo, la menorá en el lugar santo, el altar del incienso en el lugar santo, la cortina a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, el lavacro entre el tabernáculo y el altar, el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Y finalmente la cortina a la entrada del atrio. El relato de este capítulo 40 no es muy largo, pero proporciona también muchos detalles. Primero vemos que Moshe hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Después vemos que Moshe levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Entonces las cortinas fueron colocadas encima del techo y la sobrecubierta colocada encima de las cortinas para formar el techo exterior en cumplimiento de lo que ya hemos estudiado que fueron las órdenes. Por lo tanto, dentro las cortinas adentro dentro del tabernáculo formaron el techo interior, ¿no es cierto? Y afuera la sobrecubierta formaba el techo exterior. Los Pasukim 20 y 21 hablan del arca y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Yahweh había mandado a Moshe. El Pasuk 20 describe la cubierta del arca como el propiciatorio. Una versión usa la expresión asiento de misericordia, pero ya hemos dicho que no tiene sentido etimológico. El Berija ya enseña que el propiciatorio es el trono de gracia, pero también simbólicamente en comparación, ¿no es cierto? Está explicando cuál es la comparación entre el tabernáculo de abajo según el modelo que Moshe vio arriba, en su Tanibrín capítulo 4. Y ahí es donde Elohim se reúne con su pueblo. Después de colocar el arca en el tabernáculo, se extendía el velo para cubrir el arca del testimonio. El Pasuk 22 revela que Moshe puso la mesa en el Ojel Moed al lado norte de la cortina, fuera del velo. Después él puso los panes sobre la mesa. El pan sirve para nutrir, ya sabemos, al lado opuesto de la mesa, en el lado sur del tabernáculo, él colocó la menorá y encendió las lámparas delante de Yahweh. Después de eso puso el altar de incienso delante del velo. Entonces, siguiendo lo que Elohim le había mandado, quemó sobre el altar incienso aromático. En ese altar los sacerdotes podían orar e interceder por el pueblo de Elohim. Moshe, como un tipo de Mashiach, que es nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto?, inauguró el servicio del santuario. Él fue el que ordenó a los sacerdotes como tipo de Mashiach. No solo encendió las lámparas y quemó incienso aromático, sino que también ofreció sobre el altar del holocausto el primer sacrificio vespertino, holocausto y ofrenda. En el capítulo 40 se menciona también el pan junto a la mesa, las lámparas junto con la menorá, el incienso junto con el altar del incienso. Esto indica que no debemos tener una mesa sin pan ni una menorá sin luz o un altar de incienso sin incienso. Evidentemente, nosotros debemos cumplir con esos requisitos espirituales de lo que simbolizan. En cuanto a la mesa, esta se colocaba en el lugar santo, se le ponía pan. De la misma manera, en cuanto a la menorá, estaba colocada de frente a la mesa y se encendían las lámparas. Y también cuando el altar del incienso estaba colocado, se quemaba incienso encima de él. Todo aquel que entraba en el lugar santo podía ver el pan, era iluminado por la menorá y podía oler el incienso. Esto indica que en la restauración de Elohim no deberíamos tener cosas exteriores sin la realidad de las mismas. Sin realidad solo vamos a tener formalismos vacíos. También dice en el pasaje 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Una vez colocada esta cortina, el tabernáculo estaba terminado. ¿Sí? Por lo tanto, sigue el Pasuk 30 y dice, menciona al lavacro y al altar del holocausto,
El Pasuk 33 habla del atrio que fue erigido alrededor, ¿no es cierto?, de los Gelmoed, del altar, de la cortina colocada a la entrada del atrio. Y después el Pasuk 33 concluye con estas palabras: así acabó Moshe la obra. En ese momento preciso, toda la obra de erección del tabernáculo y del patio exterior estaba terminada. En el mensaje siguiente, el último mensaje del estudio de vida de... Perdón, en el mensaje siguiente no, yo acá lo puse todo junto. Finalmente lo junté todo, no me olvidé de sacar esto. Vimos, ¿no es cierto?, justamente que la nube cubría la tienda de reunión, ¿no es cierto?, porque Yahweh aceptó ese tabernáculo, de la misma manera que más adelante aceptaría el templo de Shlomo, ¿no es cierto? Y él lo llenó con su gloria. Dice, y Moshe hizo conforme a lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Vemos repetidas veces la expresión conforme a todo lo que Yahweh le mandó. Está repetida 7 veces, ¿sí? Hace años cuando leí esta porción de la palabra me parecía siempre demasiado repetitivo, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Me parecía suficiente mencionar hacia el final que Moshe había hecho todo conforme. No obstante, el hecho de que esta expresión se repite indica algo importante, además de que indica la perfección con la cual Moshe cumplió con todas las cosas, porque el número 7 es la perfección. Vemos que los israelitas no llegaron al monte Sinai hasta el tercer mes, ¿sí? Y Moshe pasó casi 3 meses con Elohim. Eso está en los capítulos 24 y 34. La construcción del tabernáculo comenzó aproximadamente en el sexto o séptimo mes y fue completada antes del fin del año, ¿sí? Entonces ocuparon aproximadamente unos 6 meses para realizar esta construcción. Según el Midrash, o sea, el estudio rabínico, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro, ¿no es cierto?, el día 10 del séptimo mes llamado Tishri, ¿sí? Después esta fiesta se transformaría en Yom Kippur y justamente esta cita rabínica es correcta, ¿no es cierto? Porque ellos van a después recordar todas esas cosas que habían cometido. Por eso es un día de perdón. Entonces, después de que empezaron justamente la construcción del tabernáculo, que fue terminada antes del primer mes del segundo año, ¿sí?, cuando fue inaugurada. La rapidez con que se acabó esta obra indica la dedicada aplicación, ¿sí?, la artesanía, el artesanato habilidoso para el cual Yahweh había dotado, la cooperación fraternal de todos los que participaban en esa empresa, que se importaban muy específicamente en terminar de construir y levantar ese tabernáculo. Y eso indica también la bendición divina que acompañó esos esfuerzos. Después de tan terribles fracasos que habían cometido mayormente, provocados por la impaciencia de su carne, ¿sí?, que se inquieta si tiene que esperar sin hacer nada, el pueblo parece aquí completamente feliz, realmente, dando generosa y alegremente, trabajando, ofreciéndose en toda tarea, ¿no es cierto?, deseosos de ser parte de la edificación de los Moed, que Abba nos infunda con este mismo sentir, porque aquel Moed era solo figura del que él continúa levantando en todas partes del mundo para cubrir toda la tierra.